Parece que me flechaste con tu forma de jugar y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Y tú bailando en el campo y yo queriéndote. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Camino al Cielo. Ya sabéis, es el último programa, no os asustéis, de Camino al Cielo en esta edición de verano, en este mercado de fichajes 2025-2026, ya sabéis, programa dedicado hasta ahora precisamente en él, pero es el último, os digo, porque la semana presente va a empezar ya la nueva edición de segunda división. Mediados de agosto pues ya empieza esa categoría que tanto nos gusta, el fútbol de segunda división, que tanto nos apasiona. Por ello, este es el último programa, como os decía. Hasta hoy hemos estado repasando el mercado de fichajes, la última hora, también la última hora, por supuesto, de toda la rumorología, y hemos estado repasando en esta última sección de reconstruyendo, ya sabéis, las diferentes plantillas de segunda división para ver cómo podían quedar, cómo iban evolucionando y conocer los diferentes contextos de los equipos que íbamos repasando, ya sabéis, con todos los periodistas dedicados a los diferentes equipos que íbamos repasando, o sea que la verdad, invitados de lujo los que hemos tenido. Y hoy no se queda atrás porque tenemos nuestro equipo habitual, o lo que ha sido habitual durante este verano en la sección de fichajes y rumores. La verdad, nombres bastante interesantes los que han salido hasta el día de hoy. También esta semana no se queda exento y también tenemos un invitado de lujo. Luego lo veréis para ese reconstruyendo. O sea, adelanto que va a ser del Real Sporting de Gijón. O sea que podéis ir haciendo vuestras apuestas en la cabeza. La semana que viene, ya sabéis que el mercado todavía no ha cerrado, pero tendremos que seguir hablando de rumores, tendremos que seguir hablando de esos fichajes más recientes y más mediáticos o más importantes para los diferentes equipos, pero desde otra prisma porque ya comienza la competición regular. Vamos entonces con ese programa porque hoy hay mucho que hablar y espero que podáis disfrutar al máximo ese último programa edición verano Camino al Cielo. Nos vemos la semana que viene también con ese programa ya un poquito diferente. Así que vamos allá, vamos con esa sección de fichajes, última sección de fichajes en este Camino al Cielo. Vamos con Eduard París. Seremos campeones, somos más de 11 y queremos gritar. Yo te sigo por donde me pidas, por toda la vida te voy a alentar. Y yo vivo por el gol, gol, gol. Me quema la emoción. Eduard París, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Meco? Muy buenas. Último día, lo hemos comentado. Cuando la gente escuche esto, estarán a horas de que se empiecen a repartir los puntitos ya de la nueva temporada, de que empiece a rodar el balón ya de verdad. Sí, te iba a decir último día antes de vacaciones, pero la verdad es que es todo lo contrario, porque es el último día antes de empezar de verdad, de empezar en serio. O sea que bueno, última semanita de por aquí, ¿no? Ahí está. Bueno, la gente para que no lo sepa, al final es el primer verano que hemos hecho, es decir, que hemos alargado el formato, digamos, de no interrumpirlo, ¿no? De no hacer vacaciones, entre comillas, de Camino al Cielo. Ha sido todo un poquito más novedoso, pero bueno, ya sabemos, de la gente que nos acompaña cada semana, a partir de la que viene vuelve la dinámica de temporada habitual, porque es lo que decimos, el balón ya echa a andar este próximo fin de semana de manera oficial. Así es, o sea que nada, nosotros ya vamos a empezar con esa lista, con esos 5 nombres, con esos 5 fichajes, ese top 5 fichajes de la última semana en la segunda división. Ya sabéis, el mercado aún le quedan pues más de 15 días, más de medio mes para que termine, pero bueno, ya podemos decir que vamos a entrar en breve en la recta final del mismo. El primer nombre que tenemos por aquí es Olavarrieta, que ha fichado por el Andorra. Va a debutar en segunda división con este último equipo, pero la realidad es que ya ha debutado en primera división con el Athletic Club de Bilbao, incluso
llegó a jugar en Europa. Bueno, a mí, Eduard, bueno, luego te quiero comentar algo sobre este fichaje que creo que es curioso, pero primeramente, bueno, a priori buen fichaje, ¿no? Al final este tipo de incorporaciones siempre suele salir bien, ¿no? De los filiales vascos hacia la segunda división, en este caso, pues parece que no creo que sea una excepción. Ya no es que le salga bien a los equipos que reciben al futbolista en cuestión, en este caso a Olavarrieta, sino que es al propio Athletic de Bilbao, ahora porque se da el caso que es el Athletic Club, pero hablaríamos de la Real Sociedad, incluso del Alavés. Le sacan rendimiento hasta el punto que al final lo vemos, ¿no? Si el Athletic, por ejemplo, Beñat Prados, cesión precisamente también al Mirandés, y temporadas después ha sentado en el primer equipo. Y Zeta, que al final es la última referencia que podemos tener, todo hace pensar que se va a quedar en la plantilla del primer equipo, de este caso a las órdenes de Ernesto Valverde. Veremos con qué rol, pero claro, todo esto es en base a la buena temporada, porque al final juegan una temporada en segunda división y el rendimiento que ofrecen. Por lo tanto, ¿quién te dice que al final el siguiente en hacer ese ciclo no va a ser Olavarrieta, el protagonista del que estamos hablando? Veremos, a ver, al final las referencias, entre comillas, me dan un poco, a mí en este caso me dan un poco igual, porque hablamos de un jugador que va a debutar en la categoría, que al final viene de un filial, pero es que es lo que decimos, al final hay episodios de sobra para pensar que la fórmula puede funcionar. Ya sea en Andorra, al final siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Siempre hablamos de que los protagonistas siempre suelen ir a Andúbal, siempre suelen ir al Mirandés, pero al final no tiene, es decir, no tiene por qué ser un hándicap en este caso. Al final lo importante es estar una temporada en una categoría tan competitiva como la segunda división, y en este caso creo que en el Andorra también va a tener su oportunidad de dar ese salto cualitativo para lo que decimos, ¿no? Enfocar en un medio plazo, ya sea en el Athletic Club, o tener opciones varias en equipos de mucho nivel del panorama nacional. Y te diré, Eduard, esta ocasión es que es un futbolista que ya por lo menos ha debutado en primera, bueno, con el primer equipo, y normalmente esto es algo que no sucede. Bueno, por ejemplo, el curso pasado, me decías así algún nombre, pero Corrachategui, ¿no? Por ejemplo, que debutaba también en la categoría, y que si no me equivoco tampoco había tenido demasiada presencia con el primer equipo. Al final son futbolistas que parece, por esa dinámica que llevan, a pesar de no haber debutado en el primer equipo, en este caso sí es así, pero de estar en dinámica, ¿no? De primer equipo, de dinámica de un equipo de primera división, que al final entrenas con futbolistas de ese tipo, pues luego pues la llegada a la segunda división puede no resultar tan complicada. Sí, pero al final es eso, y al final si te tienes que fijar en las cifras, al final en la gran mayoría de casos son cifras entre comillas residuales, no hablamos de partidos contados, pero lo que realmente marca la diferencia, como decimos, es eso, es estar en dinámica de entrenar toda una temporada, o estar muchos meses en esa dinámica de entrenar, de entrar en convocatorias, aunque luego no dispongas de minutos. Es decir, por esa parte, claro, ahí luego siempre tienes el mismo dilema, ¿no? Porque si el jugador entra en dinámica, va convocado, sabes que en el filial, en este caso juega en primera, segunda federación, no juega partidos. Pero por esa parte yo creo que al final los equipos vascos, precisamente, que es el debate que tenemos aquí, en la mayoría de casos salen ganando haciendo este tipo de gestión. Es decir, a lo mejor el jugador deja de jugar 25 o 30 partidos en la categoría en la que está el filial, ya sea primera, segunda federación, pero a cambio gana unas prestaciones, creo yo, y un nivel para después, a lo mejor al año siguiente, como será a lo mejor ahora en este caso, salir cedido a un segunda división y ofrecer el nivel que yo creo que puede ofrecer Olavarrieta, en este caso en el Andorra. Por lo tanto, es lo que digo, creo que lo he dicho al principio, son acuerdos en los que las dos partes a la larga suelen salir ganando.
Eduard, tú mencionabas, quiero ya pasar con la barrieta, pero sí es cierto que hay algo que me genera curiosidad por lo que he estado leyendo y por la sensación también que me genera. Justamente hablabas de un equipo del Club Deportivo Mirandés que normalmente hace este tipo de incorporaciones que ahora está haciendo el Andorra, porque sí, este es el primer nombre oficial, pero suenan otros nombres de la misma, exactamente tipología. ¿Tú crees que el Andorra le está comiendo algo de terreno al Club Deportivo Mirandés? Bueno, a lo mejor yo no llegaría, es decir, no iría tan lejos. Seguramente a lo mejor se hayan dado las circunstancias en este mercado, además coincidiendo con el regreso, no es el segundo ascenso de la Andorra a la categoría. En eso, ¿no? Que digamos que que puede acabar firmando 2-3 movimientos más de este tipo. Pero a ver, tampoco, de la misma manera, tampoco te diría que el Mirandés sea que tenga, digamos, entre comillas, el monopolio en este tipo de movimientos. Simplemente yo creo que son planificaciones de clubes y que en este caso, si se da durante este verano, estoy seguro que van a convivir o van a poder convivir. No por otra cosa, sino porque al final el mercado de jugadores de este tipo, de canteras, de filiales, de equipos grandes, es muy, 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 muy grande y hay muchos jugadores válidos. Algunos, lo que comentaba antes, algunos se acaban quedando en los filiales para jugar en primera o segunda federación, que es en la categoría en la que están la mayoría de estos equipos, y otros, ya sea desde el club o por mediante representación del propio jugador, deciden apostar por esta vía de salir cedidos a segunda división porque son conscientes que el futbolista tiene el nivel para ofrecer un buen rendimiento en esa categoría. Bueno, pues veremos qué pasa también con esos futbolistas que siempre son muy interesantes de seguir en la segunda división. Nos quedamos hablando precisamente con el Mirandés porque ha fichado a un delantero, ha fichado a Gonzalo Petit, delantero centro, 9 de muchísima altura, cedido por el Real Betis y solo 18 años. Bueno, Eduard, si nos podemos aquí hablar de los últimos delanteros que han salido de Miranda, no paramos. La última noticia sobre esto, pues ya sabemos quién es, ¿no? Además que conoce bien esta casa, Fondo Segunda, es Panicelli, que ya ves, no se ha podido quedar primeramente en España, ¿no? Pero han pagado muchos kilos por él y ojalá poder verlo de regreso. Pero vaya, en fin, que un delantero centro en Miranda siempre es algo a lo que hay que estar detrás de él. Veremos a ver. O sea, el Betis paga, creo que son unos 5 millones por su incorporación y lo decide ceder. Hablábamos antes, ¿no? De este tipo de mercado. Fíjate, al final el Mirandés, años atrás, creo recordar que al final, si dejabas de contar, bueno, con el Atlético de Madrid también ha habido jugadores, ¿no? Sergio Camello, Riquelme, pero al final sobre todo siempre era Athletic Club, Real Sociedad y en menor medida Alavés. Siempre hablábamos, ¿no? Por tema de geografía, ¿no? Pero fíjate ahora ya, incluso hasta el Betis. Es que yo llego a pensar que no es el Mirandés el que vaya a... Es decir, obviamente también, pero yo creo que al final, al hilo de lo que hablábamos con Olavarrieta, ¿no? Es que las canteras de los equipos grandes de primera división piensan, o yo empiezo a pensar fríamente, que les conviene firmar cesiones precisamente con el Mirandés por el Estoy de acuerdo, ese escenario es singular, ¿no? De presión cero y de ver que las cosas funcionan bien, que los jugadores todos salen mejorados de ahí, o el 95% de jugadores salen mejorados de ahí. Y es lo que te digo, que al final, entre comillas, es como que el Mirandés amplía cada vez más la frontera a nivel español de ser capaz de atraer jugadores de este perfil. Pues sí, totalmente. Estoy totalmente en tu línea y es que es así, ¿eh? Siempre el Club Deportivo Mirandés, un equipo muy, muy interesante para este tipo de incorporaciones. Bueno, uno de los nombres que se habla mucho de él en segunda división durante los últimos años y que lo hemos visto también en la categoría es el Asier Villalibre. En esta ocasión ha fichado por el Racing de Santander. Bueno, un delantero al final de garantías, ¿no? El Racing de Santander bueno, no estaba firmando muchas incorporaciones, pero hablamos aquí con Pablo Puente hace unas semanas que lo que iba a llegar pues se tenía que mejorar lo que había y que tenía que ser realmente interesante para el equipo. Bueno, cumple los requisitos. Bueno, fíjate, el Racing al final hasta el último día no ha aparecido en la sección de fichajes, ¿no? Pero bueno, ya sabíamos un poquito por dónde iban a ir los tiros en este mercado
con el Racing, y no hablo en la vertiente negativa, ¿no? Sino todo lo contrario, porque creo que tiene una plantilla muy, muy consolidada ya de la temporada pasada, y que le hacían falta, yo creo, 2-3 retoques que, empezando por Villalibre, y de aquí a final de mercado lo va a acabar firmando. A mí, sinceramente, es un perfil, un jugador que nunca me ha acabado de atraer demasiado, pero sí que es verdad, es decir, hablando claro, creo yo, para primera siempre ha ido, yo creo, un pelín justo, ¿no? Al final tampoco es un jugador que te haya asegurado nunca una gran cifra de goles, y eso al final pues en primera división siempre te acaba penalizando, pero sí que es verdad que te aporta muchos intangibles que en este caso para segunda, y creo que no es solamente dentro del campo, sino a nivel de vestuario. Mismamente en su última etapa en el Alavés, yo creo que lo pudimos ver cuando el Alavés consiguió el ascenso, más allá de que salga en la foto de marcar el gol decisivo. Pero creo que es un jugador, como decíamos, que aporta mucho más allá de los goles, que en este caso obviamente si fueran más, pues sería un jugador con más caché, ¿no? El bueno de Asier Villalibre. Veremos, a ver, yo creo que al final en el Racing, en las últimas temporadas, el problema del gol no ha sido lo principal. Por lo tanto, por esa parte tampoco necesitabas encontrar un 9 que te marque 20 goles y que sea autosuficiente. No es el caso de Villalibre, salvo que esta temporada se destapa y nos sorprenda a todos, a mí el primero. Por lo tanto, por esa parte sí me cuadra bastante un perfil de delantero así. Pero al final es lo que decía, a mí al final, opinión personal, no es mi 9 predilecto, pero para un equipo como el Racing, con el perfil de jugadores que tiene ya en parcela ofensiva, creo que es un fichaje que les puede encajar bastante bien. Bueno, nos vamos desde arriba hasta abajo, en este caso a la posición de central. Hablábamos, es que este nombre es muy, muy curioso, ¿no? Por las cifras que trae. Hablábamos antes, fuera de micros, incluso días anteriores, conformando esta lista, poniéndonos de acuerdo para mostrarla en el día de hoy. Y bueno, es el de fichaje de la Unión Deportiva Almería. Es Bonino, un central italiano procedente de su país. Ya debutó durante la semana pasada con su nuevo equipo, la Unión Deportiva Almería. Y la curiosidad que trae este jugador es que es un central que tiene, como os decía, unas cifras más que sorprendentes. 9 goles y 5 asistencias en la Serie B el año pasado. Bueno, pues veremos, a ver, es decir, hablamos de un defensa goleador, pero que lo ficha un equipo que precisamente lo que necesita, vale, si el defensa te mete goles, de lujo, pero seguimos hablando de una Almería que al final la primera asignatura que va a tener en cuanto empiece la competición es mejorar las prestaciones defensivas. Es decir, sabemos que en ataque, entre comillas, van a seguir yendo sobrados, entre comillas. Yo creo que no tanto como en temporadas anteriores, sobre todo la temporada pasada, pero tiene arsenal de sobra. Lo que necesitas mejorar es atrás. Por lo tanto, veremos. Es decir, si Bonilla, a ver, al final viene de Serie B, que al final es la categoría equivalente, no es que venga de más abajo y si viniera de más arriba, es decir, de más arriba no podría venir, sobre todo con las cifras ofensivas de las que hablamos, siendo un defensa. Pero bueno, veremos, a ver, es decir, si este señor te mantiene o se acerca a estos registros ofensivos, que entiendo, sin haberle visto en acción, entiendo que la mayoría de ellos deben ser jugadas a balón parado, por lo tanto, yo creo que hablamos de un jugador bastante determinante en esa faceta. Pero bueno, eso quiere decir, yo creo que no va a marcar 9 goles, es decir, no se va a acercar. Sería complicado. Pero si hablamos de un jugador, claro, pero si hablamos de un jugador de esas características, entiendo que también debería ser un buen defensor de área, que precisamente es otra, que al final voy al hilo de lo que comentamos, ¿no? Buen defensor de área, que es lo que necesita la Almería, en parte para mejorar sus registros defensivos. Por lo tanto, por esa parte, siendo un fichaje entre comillas exótico, ¿no? Porque es todo lo que viene del extranjero, ya sabemos que no siempre se adapta del todo bien a la Liga de Promotion, pero en este caso creo que puede casar bastante bien en el Almería, lo que decimos, con todos los ingredientes que hemos dicho. Dudo mucho que repita esas cifras, pero quiero pensar que es un defensor de área bastante notable y bastante imponente, teniendo en cuenta lo que necesitaba precisamente la Almería para mejorar en esa faceta. Pues total, a ver cómo se adapta, y bueno, que no de esas cifras que parece muy complicado, pues esperemos que le pueda servir a la Unión Deportiva Almería para mejorar precisamente en ese área que es el área defensivo. Tenemos que hablar de nuestro último nombre, nuestro quinto jugador que tenemos en la lista, ese top 5 de fichajes de esta última semana
semana en segunda división y tenemos que hablar del Real Zaragoza, que ha incorporado a un nuevo delantero, a Valeri Fernández, jugador del Mallorca, que lleva 6 años, los últimos 6 años los ha pasado en primera división, no seguramente con todos los minutos que le gustaría disfrutar. Ahora baja un escalón para defender al conjunto del León. En este caso, bueno, la delantera del Zaragoza yo creo que va a dar que hablar durante el próximo curso, porque ya estamos hablando mucho de ella durante el verano. Veremos cómo funciona durante los meses de competición, pero a priori interesante, ¿no, Eduard? Pues sí, vamos a ver, hablamos de un jugador de banda muy lastrado por las lesiones. Al final era uno de los, en su día era uno de los mejores proyectos de la cantera del Girona, eso es cierto, pero lo que decimos, muy lastrado por las lesiones, y al final sus lesiones han coincidido con el gran auge del Girona de las últimas temporadas. Por lo tanto, la competencia que ha ido llegando, en este caso a Montilivi, de la propia cantera y de lo que se ha traído de fuera, le ha acabado cerrando muchas puertas al bueno de Valeri. Para mí sigue teniendo nivel para primera división, por lo tanto, bajando a segunda espero una versión bastante determinante, siempre y cuando, como digo, lo repito, las lesiones le respeten. Tampoco tuvo mucha continuidad en el Mallorca en esta última temporada, porque creo sinceramente que al final el perfil de juego del Mallorca tampoco le beneficiaba demasiado. Le beneficiaba mucho más un sistema o un esquema, una idea de juego bastante más parecida a lo que podría ser un Girona actual, o lo que ha sido un Girona cuando él ha pasado por la cantera. Pero al final un canterano, ya sabes, que y más cuando está tantos años, tiene muy implantado lo que se juega en este caso en su club de origen. Veremos, yo creo que en el Zaragoza se puede generar un buen ecosistema para ver a un futbolista de las características de Valeri rendir a buen nivel. Ya digo, la única duda es el tema de lesiones. Yo creo que es un jugador que, si en segunda división es capaz de jugar 25 o 30 partidos como titular, no digo que se vaya a salir, pero va a ser un jugador muy importante. Y hablando siempre de lo mismo, que es todo lo que rodea al Zaragoza, creo que es un jugador que, entre comillas, la presión le da igual. Quiero decir, te va a sacar o te va. Es un Zaragoza, es importante, Eduard. Ahí estamos. Te va a ofrecer las mismas prestaciones, para bien o para mal, eso sí, para bien o para mal, esté en el Zaragoza o esté en el Mirandés, en la Cultural, en el Ceuta, por ponerte nombres, entre comillas, más modestos de lo que es un Real Zaragoza a 2025, en el año 2025, para la temporada 25-26 en segunda división. Bueno, pues veremos cómo se adapta, y esos primeros pasos, ¿no, de Valeri, que yo creo que es un futbolista también que habrá que estar atentos por todo lo que comentabas, Eduard, porque hace unos años era de lo más prometedor, de los jugadores más prometedores que se podrían ver en aquel contexto, y veremos también si el sistema del Real Zaragoza le cuadra y casa con él para que dé un buen rendimiento. Nosotros llegamos hasta aquí, Eduard. Bueno, aquí finaliza la sección de verano, en este caso, esa sección de camino a cielo veraniega de fichajes, contigo a la cabeza. Así que nada, muchas gracias, Eduard, por pasarte por aquí, y nada, a partir de la semana que viene nos seguimos viendo, pero en otra plana, ¿no? Te voy a decir, no me gusta que finalice, pero en parte sí que me gusta, porque eso es lo que hemos dicho al principio. Eso significa que la semana que viene esto ya va a ir en serio, ya se van a empezar a repartir puntitos, y van a empezar, entre comillas, las tortas por empezar bien la temporada. Abrazo fuerte. Muchas gracias, Eduard. Bueno, nosotros que nos tenemos que ir, como siempre, después de esa sección de fichajes, a la sección de rumores. En el día de hoy contamos, bueno, con la pareja que viene siendo titular, o que vino siendo titular durante toda esta sección de verano en Camino al Cielo. Vamos con la rumorología con Fonsi Martínez y Lucas Marcos. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we're going next. All we're chasing is the sunset. Got my mind on you, doesn't matter where we are. Fonsi Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, pues una semanita más aquí con el equipo de Rumores de Fondo Segunda. Bueno, una semanita más y ya la última, ¿no? Porque es que ya la semana que viene tenemos programa ya de temporada como tal, o sea que bueno, han sido unos programas muy chulos que hemos repetido siempre esta pareja porque que tenemos por aquí al lado también a Lucas Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy contento de afrontar este último programa de pretemporada y después ya la semana que viene pues ya entraremos en dinámica de temporada. Eso es, o sea que bueno, seguiremos, ya os comentaba la semana pasada, ¿no? Que seguiremos comentando rumorología, pero desde otro prisma, ¿no? De otra forma, porque de momento es lo único que debemos destacar y de lo que debemos hablar, porque podemos hablar de los partidos de pretemporada, pero a lo mejor tampoco tiene demasiado sentido. A partir de la semana que viene, eso sí, hablaremos de rumores desde otra forma, teniendo más en cuenta lo que vemos sobre el césped. El primer nombre que tenemos en la lista de hoy es un portero, pero antes, Fonsi, tenemos que hablar, ¿no? De lo que ha sido la semana pasada y de si nos ha ido bien o no, que yo creo que es que llevamos una línea ascendente bastante chula, ¿eh? Llega a durar un mes más el mercado de fichajes antes de que empiece la liga y vamos, acertamos todos, ¿eh? Somos aquí Fabricio Romano de la segunda división. Pues efectivamente, Meco, porque de la semana pasada, recuerdo, teníamos a Pello Canales, al Andorra, que hoy se ha podido saber que se va a oficializar la cesión, pero a final de mercado, por las recientes lesiones del primer equipo del Athletic, entonces va a empezar la temporada con ellos y luego se hará oficial antes de que acabe el mercado de la cesión. Aaron Martín al Mirandés, que se ha sabido también que le ha cedido un equipo de Qatar, que no me acuerdo el nombre. Valeri Fernández al Zaragoza, cedido también procedente del Girona. Bakayoko, tenemos que anotarnos el rojo porque han salido informaciones de que parecía más humo que otra cosa. Bueno, pues si es que era un tiro al aire, vamos a ser sinceros. Bueno, pero por intentarla no perdíamos nada, ¿no? Con el Sporting este año también metimos a Paco Alcácer, nos salió, tenemos que apuntarnos esas, pero para mal, para corregirnos para el año que viene. Eso es. Y nada, terminar con Javi Montero, que ya dijimos que se había hecho oficial ese mismo día al Club de la Costa del Sol, al Málaga, y que sin duda, como ya comentamos, un gran refuerzo para la zaga malaguista. Bueno, pues esos son los nombres de la semana anterior. La semana que viene repasaremos los de esta, los que os daremos a continuación, a ver si nos va igual de bien, porque desde luego que tampoco ha estado nada mal. Os decía, el primer nombre de esa lista es un portero y es Adrián Rodríguez, que suena para llegar al Real de Zaragoza, el portero del Alavés B, que debutó en el primer equipo y como característica principal, chicos, un portero con muchísima planta, casi 2 metros, 1,95 de altura. Efectivamente. Pues sí, bueno, habla tú, Lucas. Lo que tú comentabas, es un portero que ha debutado en primera división con el Alavés. Es un portero de mucha altura, un portero muy seguro y parece que va a acabar este culebrón que estamos viviendo en la portería del Real Zaragoza. Y bueno, también he oído que se estaba especulando con el regreso de Ochoa a España, no sé cuánto de cierto tiene, pero la verdad es que pues el Zaragoza necesitaba un portero de garantías para el proyecto que está montando y pues se decanta por Adrián Rodríguez. Bien, me parece un fichaje muy correcto para la plantilla del Real Zaragoza. Fonsi, eso que comentaba, ¿no? El 1,95 que muy a tener en cuenta, ¿no? Y a priori sería una buena incorporación, como decía Lucas. Efectivamente, un canterano del Madrid que demuestra tener mucha planta, que es muy alto y que es cierto que se viene especulando en las últimas semanas una gran cantidad de nombres para la portería del Real Zaragoza. Como ha comentado Lucas, también salió el nombre de Memo Ochoa así como un poco más mediático y parece ser que Adrián Rodríguez es el elegido final. Entonces veremos cómo se desempeña en el club maño y sin duda un fichaje para seguirle de cerca porque por su pasado, vaya. Fonsi, me quedo contigo porque este nombre te queda, lo sé, de primera mano, y es que durante la semana saltaba esa información de Vladis Kopotum que podría llegar al Cádiz Club de Fútbol. Bueno, tú lo conoces bien, a este futbolista, y conoces el entorno, así que adelante, todo tuyo. Efectivamente, es un delantero que la temporada pasada fue de menos a más en el Alcorcón. Empezó un poco flojo, pero Pablo Álvarez consiguió sacarle el potencial y llegó a hacer grandes números
aquí en Alcorcón. Y salió recientemente el rumor de que el Cádiz, tras la venta de Cris Ramos, quería un delantero y se había fijado fuertemente en el delantero ucraniano. Fuentes cercanas al club que conozco yo y me han podido dar la información, me han comentado que es complicada la salida, porque Pablo Álvarez está muy, muy contento con el rendimiento del jugador y quiere contar con él para esta temporada. La cláusula que tiene es de 1 millón de euros, entonces las condiciones para que pueda salir es acercarse mucho a esa cifra, pudiendo tener una opción de beneficios en una futura venta, o directamente pagar la cláusula o incluso una cantidad superior, que ya sabemos que, a pesar de que existen las cláusulas, muchas veces los clubes dentro de las negociaciones pactan primas y distintas condiciones para poder salir beneficiados ambos. Entonces, es un jugador que en primera ref ha demostrado muchísimo su potencial, que es un delantero muy físico, que sabe aprovechar los espacios, que juega muy bien de cara, 24 años, que es bastante joven, y que venía del Sabadell, donde no tuvo su mejor versión. A mí me parece una incorporación bastante buena para segunda, con todo lo que he podido ver esta temporada. Pero como os puedo comentar, hoy por hoy, de momento no está tan avanzado como se puede comentar en Twitter. Bueno, pues veremos en qué acaba eso. Sí que es cierto, que tú te entras, en las redes sociales y parece que está prácticamente hecho, pero bueno, con esa información de primera mano tenemos que estar un poquito más al margen de ello y ver qué pasa en esta recta final de mercado de fichajes. Sin duda, bueno, yo creo que sería una buena incorporación. Además, este tipo de fichajes últimamente no le han salido nada mal al club andaluz. Lucas, me voy contigo porque tenemos que hablar de un futbolista que tú conoces muy bien, que vamos a ver, vamos a ver de todas formas en segunda división, pero parece que no será en el Deportivo de La Coruña. Luis Chacón, el niño maravilla, vuelve a León, parece ser. Esa sonrisa, Lucas. Sí, Luis Chacón. Es que todo en la Cultural le tenemos muchísimo cariño, porque la verdad que demostró ser un jugador diferente el año pasado. Marcó 13 goles, repartió 5 asistencias, pero es que él era el motor del equipo. O sea, el legado, lo que deja Luis Chacón en León, es muy difícil de igualar. Parece ser que Antonio Hidalgo no cuenta con él para la temporada de la Liga Hypermotion. Es verdad que el Deportivo de La Coruña tiene tal vez overbooking de talento en esa posición, ¿no? Le sobran los jugadores en posiciones de ataque, y ha decidido la cesión de Luis Chacón. Luis Chacón, como comento, llegaría cedido sin opción de compra, con una cláusula que le obligaría a jugar un número de partidos que están pactados, ¿no?, entre Cultural Leonesa y el Deportivo de La Coruña, y aquí se le espera con ansias. Hoy salieron unas fotos de que el jugador ya estaba en León, y el sábado, creo que ya salió la información de que estaba todo apalabrado y solo faltaba la firma del jugador y el reconocimiento médico. Bueno, pues sin duda una muy buena noticia para todos los culturalistas, también para ti, Lucas. Normal que estés así de contento con todo lo que ha dado este futbolista el año pasado para poder conseguir ese ascenso de la Cultural y Deportiva Leonesa a la segunda división. Seguro que funciona bien, conoce ya perfectamente la casa, pero bueno, también habrá que ver cómo se adapta a la categoría. ¿Tú esto cómo lo ves? Pues... Perdón, ¿me has dicho a mí o...? Dime tú, Fonso. No, es que pensaba que me había mencionado. No, que yo lo que vi el año pasado de Luis Chacón, sin duda es un jugador que tiene muchísimo que demostrar en segunda, y espérate no le terminemos viendo en primera, porque como ha mencionado Lucas previamente, fue una pieza imprescindible en el ascenso de la Cultu. Entonces yo estoy muy de acuerdo con lo que habéis mencionado previamente. Lucas, ¿tú lo ves para la segunda división? Sí, yo estoy seguro de que Luis Chacón lo va a hacer genial en la segunda división. Es que es lo que te comentaba, el Deportivo no cuenta con él, Hidalgo, no porque tiene overbooking de talento el Deportivo en esa posición, pero es que Luis Chacón, estoy seguro que cualquier equipo de la categoría le encantaría tenerlo en sus filas, y es un poco lo que dice Fonso. Espera, no lo vemos en primera división. Es un jugador con muchísimo talento, muy inteligente y joven, que tiene 24 años, o sea que es una incorporación de 10 para la Cultural,
y esperemos a ver cómo progresa este jugador. Totalmente, yo estoy seguro de que de no tener alguno de esos futbolistas de arriba, vaya, Antonio Hidalgo se lo quedaba seguro, porque, bueno, por todo lo que ha demostrado, ¿no? Un escalón más abajo, pero es cierto, con todo lo que tiene arriba el Deportivo de La Coruña, era complicado que pudiese tener ese hueco. Tenemos que quedarnos hablando del Deportivo de La Coruña, pero en este caso no es para una salida, sino que es para una posible llegada, es la de Álvaro Fernández, un guardameta que ya acumula bastante experiencia, con 27 años, que ha debutado en la primera división, que ha jugado en ella, en el Sevilla concretamente, durante este último año, y que conoce bien la categoría, ¿no? Después de haber pasado por la Sociedad Deportiva Huesca, y bueno, no solo ha jugado en primera división durante este año, sino que ya lo vemos desde hace varios años debutando en la élite de nuestro fútbol, por ejemplo en Osasuna en el 2016-2017, también con otros equipos como el Español. Bueno, Fonsi también un futbolista, ¿no? Que a pesar de que a lo mejor el aficionado promedio de la segunda división no lo tenga tan controlado, a pesar de ese paso por Huesca, de una manera u otra se conoce por haber pasado también por primera, como comentaba. Pues sí, Meco, además como comentábamos fuera de micros, se ve que el Depor ahora mismo necesita un portero titular, que lo que tiene ahora mismo en plantilla no acaba de convencer para lo que puede ser el proyecto del Club de La Coruña. Y nada, mencionar de Álvaro, que tiene 27 años, que es una edad que para un portero es todavía bastante joven, que sabemos que duran más en buenos años de carrera. Y comentar también en su palmarés que estuvo presente en la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de España en 2021, siendo, es cierto, portero suplente, pero si no me equivoco llegó a disputar minutos en fase de grupos, y que ganó el título de segunda división con la Sociedad Deportiva Huesca en la temporada 19-20, que quieras que no, estar presente en ese tipo de acontecimientos, pues te proporciona mucho caché en la categoría. Lucas, importante también, ¿no? Para el Deportivo de La Coruña poder conseguir ese portero que a priori sea titular, ¿no? Como decía Fonsi, antes fuera de micros lo comentamos un poco, y parece que los dos guardametas que tiene actualmente no van a ser los principales para verlos bajo palos en Riazor durante todo el año. Sí, bueno, antes comentábamos, ¿no? Que tiene overbooking de talento en la parte de arriba, pues en alguna posición tiene que hacer un poco de aguas el Deportivo de La Coruña. Entonces cuentan pues con Álvaro Fernández para reforzar esa portería. Es un futbolista de 27 años muy experimentado, porque ha jugado durante muchos años de su carrera en primeras divisiones, tanto en la española como en la Premier League con el Brentford, pero sí es verdad que nunca ha conseguido estabilizarse en una primera división. Siempre ha rondado pues eso, los 15, 16 partidos. Cuando suele jugar la temporada entera ha sido en segunda, con el Huesca por ejemplo, y ha tenido buenas actuaciones. A mí me parece un portero de garantías, un portero que puede reforzar la portería de Riazor, como tú bien habías comentado, y pues bueno, bastante bien, bastante buena incorporación para el Deportivo de La Coruña, 27 años y muy experimentado. Y para cerrar esta lista, nuestro quinto nombre es otro futbolista que conocemos bien en torno a la segunda división, el fútbol de plata, y parece que recalará al Club Deportivo Leganés. Fonsi, te lo dejo para ti. Pues efectivamente, el nombre del que estamos hablando es Gonzalo Melero, el cual lleva ya fácilmente 3 semanas sonando para el Club Deportivo Leganés, con el que parece que equipo y jugador tienen todo cerrado ya, y no consiguen llegar a un acuerdo ambos clubes de la cifra de traspaso. A la Almería le gustaría que estuviera en torno al precio de compra, que fueron 1.900.000, y el Leganés trataría de bajar un poquito esa cifra. Prácticamente está todo hecho, falta terminar de acordar la cifra, y de hecho, como pequeña anécdota, en Twitter cada vez que sale un anuncio, un fichaje en Leganés, todos los aficionados comentan Melero, 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 porque al final hay ilusión dentro de la afición en un jugador que conocemos bien, que es de los típicos de segunda, y que es un mediocentro un poco más de contención, pero box to box, que podríamos decirle, y que sin duda aportaría mucha calidad a ese mediocentro del Leganés, junto a Cissé, Guirao y varios jugadores que tienen ahí para
para sumar mucha calidad y poder, quién sabe, aspirar por el ascenso. Lógicamente, ¿no? Al final este tipo de futbolistas yo creo que en prácticamente cualquier equipo de la segunda división, en este caso, podría encajar, ¿no? Así que bueno, veremos si se acaba haciendo esa incorporación. Y bueno, tenemos que ir dejando por aquí la sección que nos está esperando, ahora os lo anuncio, pero nos está esperando un buen hombre que además conocéis bien para irse reconstruyendo. Fonsi, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer este veranito aquí cada martes de grabación charlando un ratito de esta liga que tanto nos gusta. Y nada, la semana que viene vuelve la liga Hypermotion con muchas ganas y por aquí nos seguiremos viendo, aunque comentando otras cositas. Eso es, nos seguiremos viendo en otro plano, ¿no? Pero nos seguiremos viendo seguro. Lucas, muchas gracias a ti también. Muchísimas gracias por llamarme. Lo que comentabais vosotros, que ya la semana que viene entraremos en ritmo de competición. Ojalá con Chacón, ¿no? Como Luis Chacón, sí. Empieza la liga y muchísimas ganas, tanto de volver a veros como de que empiece la liga. Pues lo haremos seguro en nada, porque ya, como decías, empieza ya la competición. Y la última sección de este programa va a ser con un hombre, como os decía, que conocéis muy bien. Vamos a reconstruir al Sporting de Gijón, o sea que yo creo que con esto ya os podéis hacer una idea. Vamos con Loren Castro. Don Loren Castro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Meco? Muy buenas estar y encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, teníamos muchas ganas, la verdad, de que aparecieras de nuevo por aquí y hoy en una sección además que bueno, siempre lo llamamos así, la sección estrella, a lo mejor para el final, que es el reconstruyendo, también un poquito la más elaborada, y un placer que puedas estar aquí para reconstruir en el día de hoy la plantilla del Sporting de Gijón. Bueno, yo encantado de echar una mano, de estar aquí con vosotros y de reconstruir algo que obviamente necesitaba reconstruirse, ¿no? Porque yo creo que el Sporting vuelve a tocar techo la temporada pasada, techo por la parte de abajo, es decir, sótano, vamos a decir así, y creo que efectivamente hacía falta una reconstrucción, ¿no? Así que si te parece, vamos con ello. Pues vamos con ello, sí. Bueno, antes de ir con esas altas y con esas bajas, te pediría que pues nos des un pequeño contexto, ¿no? Del Sporting de Gijón, que imagino que es bastante claro, ¿no? Porque el entrenador prácticamente nuevo, bueno, no se puede decir que se estrena entrenador, pero sí que, bueno, es esa apuesta para esta temporada. Yo creo que se puede catalogar como eso. Y bueno, si nos se puede dar un pequeño contexto de cómo ha sido el mercado del Sporting y también con ese nuevo míster. Bueno, el nuevo míster que coge al equipo en las últimas jornadas de la temporada pasada para de alguna manera reactivar, ¿no?, la situación clasificatoria en la que se encontraba el Sporting en ese momento, ¿no?, con un partido sobre todo muy importante, que es el primero al que tiene que hacer frente a Ser Garitano cuando es presentado como nuevo entrenador del Sporting después de la destitución de Rubén Alves, que es frente al Eldense, ¿no? Un partido a cara o cruz prácticamente, con un rival directísimo para entrar o no en esos puestos de descenso. Al final, bueno, consigue esa victoria y agranda un poquito esa distancia con los puestos de descenso, y a partir de ahí así el Garitano, bueno, lo que intenta sobre todo es que el equipo no caiga, ¿no? En lo moral, que no caiga en lo psicológico, y intenta de alguna manera con victorias importantes, sobre todo una frente al Mirandés, que posteriormente acaba jugando playoff en el Estadio Molinón en Enrique Castroquín, y con cierta rotundidad pues le da algo de margen al Sporting para terminar la temporada pasada de manera mucho más desahogada, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, esto era una crisis y evidentemente se actuó como tal. Es decir, así el Garitano no pudimos destacar nada táctico ni técnico, porque él hizo muy poquitas cosas, ¿no? Sobre todo era un trabajo muy directo con el jugador, era un trabajo muy grupal, un trabajo para que los jugadores se vinieran arriba, un trabajo
más psicológico que futbolístico, y a partir de terminar la temporada pasada, pues se inicia una nueva era a Asier Garitano en el Real Sporting de Gijón, en la que sí, sobre todo en esta pretemporada, ya estamos viendo algunas pinceladas de lo que quiere Asier Garitano para su equipo. Un equipo más disciplinado, un equipo más junto. Hemos pasado de la noche al día, ¿no? Rubén Alves le gustaba ese alboroto, le gustaba ese equipo canalla, ese equipo que por ocasiones, en la temporada pasada, no está mal decirlo, el Sporting jugaba bien, brilló, sobre todo en el inicio de la temporada y en la primera vuelta, pero que lógicamente luego pues no fue capaz de concretar en la segunda. Garitano es todo lo contrario. Garitano quiere que haya una misma forma de jugar, más disciplinada, como digo, mucho más ordenada, con las ideas más claras y con una premisa fundamental, ¿no? Que es mantener la portería a cero, ¿no? Así que yo creo que lo que vamos a empezar a ver a partir del próximo 18 de agosto, cuando el Sporting se enfrente al Córdoba, es un equipo serio, es un equipo disciplinado, y con las incorporaciones de las que ahora hablaremos, pues en ellas mismas están las claves de lo que quiere Asier Garitano para este nuevo Sporting. Bueno, pues por lo que me dices, ahora sí que vamos a ver, por decirlo de alguna manera, una nueva era, ¿no? Porque esa era Garitano, pues como decías, había que cogerla muy con pinzas porque no podía hacer demasiados cambios y seguramente tampoco tuviese demasiado tiempo para poder hacerlo. Ahora sí, con esa pretemporada ya finiquitada y con el inicio de la liga, pues ya así de cerca como está, ¿no? Para esa nueva era, cuéntanos, Loren, ¿qué fichajes confirmados y qué salidas confirmadas ya existen en torno al Real Sporting de Gijón? Bueno, vamos a empezar, si te parece, por las salidas de jugadores que terminaron su vinculación con el club después de bastantes temporadas, empezando por Víctor Campuzano, ¿no? Que bueno, que incluso había alguna duda, ¿no? Porque era un jugador que había rendido en la primera parte de la temporada, pero siempre estuvo sobrevolando la incertidumbre de la cantidad de lesiones que tenía Víctor Campuzano. Pues finalmente, desde la llegada del jugador al Sporting, puso punto y final, ¿no? En este verano. Ha habido también otra baja muy significativa, dos muy significativas, que son las de Cote, la de José Ángel, que deja el fútbol. El Sporting ahí pierde, no solamente pierde un grandísimo jugador, pierde un baluarte, pierde un auténtico líder, ¿no? Y alguien que estaba demostrando a la gente que no es de Gijón, a la gente que no es asturiana o que no es sportinguista, lo que significa estar en el Real Sporting de Gijón. Y otro muy parecido, otro caso muy parecido, también bastante controvertido en este verano, es la no negociación, porque al final no se llegó a buen puerto, la salida de Nacho Méndez, ¿no? Que puso rumbo a Malasia. Precisamente el otro día levantaba ya su primer título en el Johor, creo que es el equipo al que fue Nacho Méndez, plagado de españoles por otra parte, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que son tres salidas importantísimas, en este caso Coti y Nacho Méndez con ese factor casa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A partir de ahí, bueno, pues jugadores como Robert Pierre, que también sale, mantiene su vinculación con el grupo Orlegui, pero ya en México, no así en el Sporting. Y luego jugadores cedidos como Nicolás Maras, que llegaba el verano pasado procedente del Alavés, y las dos, voy a decir infructuosas, pero no por su culpa, sino que no fueron todo lo que esperábamos que fueran. Estoy hablando de Carlos Doctor y de Nico Serrano, que llegaban en el mes de enero. Carlos Doctor porque, bueno, no tuvo continuidad por la lesión, y Nico Serrano porque tardó bastante en incorporarse y dar frutos para él y para el equipo. Precisamente lo hizo en la recta final, y precisamente lo hizo con Asier Garitano. Digámoslo así, en ese capítulo de bajas, además de jugadores que también estaban formando parte de algún entrenamiento o de algún que otro partido o entrenamientos o en alguna convocatoria con el primer equipo del Sporting Atlético, pero bueno, son jugadores que no han tenido presencia, o si la han tenido es testimonial en el primer equipo. Y en cuanto a llegadas, bueno, hay un factor clave este verano, un factor que cambia la dinámica del grupo Orlegui desde su desembarco en Gijón en los últimos años, y era una petición a gritos por la mayoría social del club, por la mayoría
de los aficionados, no me atrevo a decir todos porque puede haber gente que esté todavía en contra, pero cuando digo la mayoría me estoy refiriendo al 99,9% de los seguidores y en este caso de la afición del Sporting, ¿no? Estamos hablando de dos jugadores que la temporada pasada, uno Jonathan Dubasin con unos números extraordinarios cedido por el Basilea y el otro César Gelaber, que todos sabíamos de su calidad, que la demostró también mucho más en la recta final del campeonato, porque precisamente a Asier Garitano le coloca en una posición mucho más ofensiva, mucho más Sí. liberado de cargas defensivas, donde él puede hacer gala de esa calidad y es un jugador que también era incuestionable. Esos dos movimientos, haciendo el Sporting efectiva una cláusula en los contratos de ambos jugadores, repito, uno con el Basilea, el otro con el Toulouse, preferenciales para el conjunto rojiblanco, ese movimiento de demostrar queremos a estos jugadores y hacerles contrato en propiedad, creo que ha sido uno de los puntos claves de la grandísima campaña de abonados del Sporting. Cuando digo gran campaña de abonados me refiero a los números, ¿no? Después de la incertidumbre de la temporada pasada, de haber rozado el barro, la gente estaba muy, muy quemada y sin embargo, bueno, pues han reaccionado. Pero además de todo esto, bueno, ha habido, para mí, esto es una opinión muy personal, ha habido un movimiento muy importante con respecto a otras temporadas, que es que el Sporting ha conseguido unificar la mayoría de los jugadores en el inicio de la propia pretemporada, es decir, creo que el 11-12 de julio, cuando el Sporting se pone en marcha, tenían prácticamente el 90% del plantel, ¿no? Es decir, luego se han ido paulatinamente incorporando jugadores, pero tenía una base muy sólida, ¿no? El primero en llegar es Alex Corredera. Aquí sí que había un pequeño señalamiento por parte de Asier Garitano, era un jugador que él considera imprescindible. Todos los entrenadores tienen esa prolongación del técnico dentro del terreno de juego y creo que Alex Corredera cumple esas expectativas, ¿no? Para todo el mundo. Es un jugador que, bueno, no vamos a hablar de él ahora, no le vamos a descubrir, con experiencia más que de sobra en el fútbol español, que se desvinculaba del Kinky y del Kiki ruso, y en este caso, bueno, pues llegaba a las filas del Real Sporting de Gijón, convirtiéndose así, ¿no? Entre comillas, en el primer fichaje de la temporada, ¿no? Amén de los dos que te acabo de comentar, Gelaber y Dubasin, pero ya formaron parte del plantel de la temporada pasada. Luego negociaciones que no han sido fructíferas con algún central. Bueno, Adrián Pica había sonado mucho. Finalmente, bueno, también Pablo Vázquez, en este caso se llegó a un acuerdo con el Deportivo para la salida de Pablo Vázquez y también llega Pablo Vázquez al conjunto rojiblanco. A partir de ahí ha habido un par de movimientos de estos que te suelen en ocasiones extrañar, ¿no? Porque, bueno, son jugadores que a lo mejor no los tienes muy seguida la pista. Estoy hablando de Lucas Perrán, a jugador que nosotros, yo al menos, no conocía o no le tenía seguida la pista, un movimiento de club, un central con garantías, un central de estos que le gusta rascar, ¿no? Como digo, es un central de cuerpear, es un central que va abajo, que va duro, que no tiene la calidad que en este caso tiene Pablo Vázquez, por ejemplo, a la hora de salir con el balón controlado, pero es un central contundente. Cumplidor, Justin ¿no? Smith, Digamos. sí, muy cumplidor, muy cumplidor. Justin Smith, que llega cedido por el Español, que bueno, puede hacer las veces de central, pero así Garitano lo busca mucho más para el medio centro. Además de estos dos jugadores, bueno, pues el Sporting ha incorporado a Jordi Caicedo otra vez, es decir, el jugador ecuatoriano cedido la temporada pasada, que había sido un jugador que ha tenido pues un rendimiento muy, pero que muy bajo, es decir, no por debajo de las expectativas, porque estar por debajo de las expectativas en Gijón es fácil quiero decir, fácil de todo lo difícil para cualquier jugador, ¿no? Porque siempre ponemos el listón muy alto. Pero el caso de Jordi Caicedo es un caso muy especial porque Jordi Caicedo venía de jugar la Copa América, venía de ser indiscutible en su selección, venía de ser jugador importante en Atlas, también del Grupo Orlegui, y en Gijón pues llega y bueno, era un perfil de jugador que podría ser útil y necesario, pero que finalmente no tuvo ni minutos ni oportunidades suficientes, ni él tampoco lo demostró sobre el terreno de juego cuando las tuvo para ser jugador de segunda división. Pues el Grupo Orlegui en este caso toma la decisión de que continúe un año más cedido en el Sporting y ahí está Jordi Caicedo a día de hoy con 4 goles, empatado, en pretemporada me refiero, empatado con Amadou.
Amadou es un chico del Sporting Atlético con 23 años que se le hace contrato profesional, es una incorporación al primer equipo, pero viene del Sporting Atlético que lo ficha hace 2 temporadas del Llanera. El Llanera subía a segunda ref en Asturias, subía de tercera a segunda ref, y el Sporting en ese año, Amadou queda Pichichi de la tercera, vamos, de la tercera asturiana, pero creo que el segundo o el tercer Pichichi de toda España, es decir, había marcado un montón de goles y el Sporting se hace con sus servicios para su filial que, bueno, por una vez y por dos, pues no consigue ascender a la segunda ref y este año pues se le acababa el crédito, por DNI me refiero, a Amadou para jugar en el Sporting Atlético, así que hace un movimiento y en este caso, bueno, pues que se incorpora al primer equipo, junto con Jordi Caicedo, los dos máximos goleadores de esta pretemporada. Es decir, un chico pues ágil, con unas piernas muy largas, con un potencial que hay que verle, porque enfrentarse a equipos de inferior categoría, enfrentarse en amistosos, no tiene nada que ver con la Liga Hypermotion, ¿no? Pero bueno, todos vimos que ha aprovechado el tiempo que ha tenido, ha aprovechado los partidos que le ha dado a Sil Garitano, ha aprovechado las oportunidades, ha marcado hasta 4 goles y, bueno, pues va a tener su oportunidad en el fútbol profesional y en la Liga Hypermotion. Eso sería lo más destacado en cuanto a llegadas, ¿eh? Evidentemente también hay incorporaciones del Sporting Atlético que probablemente algunos se puedan quedar en el rol del primer equipo sin contrato profesional, pero jugando pues unas veces en el Sporting Atlético, otras veces si así el Garitano lo requiere para el primer equipo, pero así a grosso modo son las incorporaciones que ha tenido el Sporting en este verano. A partir de ahí, Loren, ¿hay alguna salida, simplemente que me des los nombres, alguna posible o salida Sí. esperada en la plantilla ahora mismo que quedaría a día de hoy? Vaya. Bueno, yo creo que en el momento en el que comience la competición, esta semana el Sporting pues ha tenido 2 días de descanso, va a tener 2 días de descanso, lunes y martes, juega el próximo lunes, con lo cual tiene mucho tiempo, pero esta es la semana de la verdad, ¿no? Es la semana en la que ya de verdad hay que pensar en el Córdoba, en la que hay que hacer una plantilla, que es cierto que todavía hay que hacer hueco para al menos 3 jugadores, uno de ellos ya confirmado, 2 más que llegarían, con lo cual esto aumentaría el ritmo de las salidas. Hay un jugador entre todos que tiene absolutamente todas las papeletas para salir, que es Alex Ollón. Alex Ollón, que la temporada pasada entra a calzador en el primer equipo, no se termina de culminar alguna de las operaciones que había con aquel Sporting de Rubén Alves que pedía un extremo o un delantero y para tener una plantilla no demasiado corta, pues Alex Ollón se incorpora a pleno derecho en el primer equipo y lo que hace Alex Ollón con Rubén Alves y diría que con Garitano, pero con menos culpa porque Garitano se encuentra lo que se encuentra, Alex Ollón lo que hace es un máster de sacarse un máster de turismo porque viaja y con nota. Viaja con el Sporting, tuvo su gol en Copa, sus minutos en Copa y su titularidad, pero no vuelve a aportar nada más. Y no es porque el chiquillo no sirva, se le ven cosas. El problema es que es un jugador ahora mismo que ha quedado entre dos mundos, ha quedado entre el Sporting Atlético, con el que no ha jugado porque ya con contrato profesional no podía hacerlo, y entre el primer equipo al que no ha llegado, ¿no? Y que sobre todo así Garitano ha sido bastante, sobre todo en los 2 últimos amistosos que se ha jugado, uno por la mañana contra el Arenteiro, el otro por la tarde con el Racing de Ferrol, donde ahí sí podría haber tenido cabida, ni siquiera había estado convocado. Es cierto que también tuvo algunas molestias esta pretemporada, pero bueno, eso deja claro que será una de las salidas. Me atrevería a haberte dicho algún que otro nombre más. Por ejemplo, un Dani Queipo, que era lo que todos esperábamos que pasara al principio de la pretemporada. Pero, oh Lo está sorpresa, contando, ¿no? Para es el uno míster. de los jugadores que Asier Garitano ya puso en su recta final Ujú. y en sus últimos minutos, jugando por dentro, jugando más cerquita del área, no siendo ese extremo pegado a la línea de cal. Es decir, ese pequeño
Chile, ¿no? Que le das a veces a los partidos, ¿no? Chiquitín, con tren inferior potente y bajo, ¿no? Bueno, no sé, esa pizca de revolución que necesitan los partidos, pero además de todo eso es que ha hecho una magnífica pretemporada, ¿no? Y ha tenido buenos minutos y en concreto en los dos últimos amistosos, en el amistoso frente al Arenteiro también ha estado rayando a buen nivel, teniendo bastantes ocasiones, marcando un gol incluso, ¿no? Con lo cual, sí me atrevería a decir hace un mes que Dani Queipo estaría en esa lista, pero ahora mismo no me atrevería. Pero lo de Alex Loyon lo tengo meridianamente claro. Primero, es decir, que el equipo necesita deshacerse de algún jugador, obviamente, para estas incorporaciones que antes comentábamos, y dos, por el chaval. Con esa edad hay que jugar al fútbol. Con esa edad hay que jugar cada fin de semana. Y antes te mencionaba jugadores que pueden entrar en el rol del primer equipo en cuanto a día a día, entrenamiento a entrenamiento, pero luego o juego con el A o juego con el B. Pero yo tengo que jugar el fin de semana, ¿no? Y eso tiene que haber también una comunicación diaria, casi diaria diría, o semanal, al menos entre Samu Baños, el entrenador del Sporting Atlético, y Asier Garitano. No me atrevería a decir que hubiera ninguna salida más porque, aunque ha habido un run de algún tipo de oferta sobre Gaspar Campos, Guille Rosas, ambos han descartado sobre todo el capitán, reciente capitán del Sporting, Guille Rosas, que había tenido, tiene y tendrá seguramente interés de algunos equipos y en concreto mucho más de Osasuna, pero ha dejado absolutamente claro que lo que quiere es quedarse en el Sporting, que quiere lucir ese brazalete de capitán y disfrutar de esta temporada. Así que en el sentido traspasos no se esperan, no va a haber movimientos en el Sporting. Bueno, pues veremos si se dan esas salidas y así tenemos que repasar, Loren, la situación de plantilla, cómo quedaría posición por posición. Vamos rápidamente, que vamos un poquito Sí. justitos de tiempo, simplemente lanzar esos nombres. Venga, pues en la portería sería Rubén Yáñez, Cristian Joel, que se mantiene como segundo portero. A Sir Garitano le gusta tener un tercer portero. Este es Ujú. Iker Benteo, que va a combinar entrenamientos con el primer equipo jugando con el Sporting Atlético. Nos vamos al lateral derecho. Tenemos dos, Kevin Vázquez y Guille Rosas. Vamos con los centrales. Tenemos a un Eric Urbelo, que es un chaval recién llegado al Sporting. Tiene una espinita clavada por la lesión de la temporada pasada y está a un nivel extraordinario. Pablo Vázquez, Lucas Perrán en el otro perfil, aunque también podría jugar también Pablo Vázquez. Diego Sánchez y Pablo García en el lateral izquierdo, ojo porque va a llegar un central lo más seguro, con lo cual la gente habla de que a lo mejor sería mejor que llegara un lateral izquierdo para que Diego Sánchez ocupara esa plaza de central, pero la cosa está así, se espera al menos la llegada de un central. Nos vamos al centro del campo y tenemos a Nacho Martín ya consolidado, tenemos a Alex Corredera, la nueva incorporación que es Mamadou Ndiaye y todos esperamos de Justin Smith, que está ahora lesionado, pero va a ser parte de ese centro del campo, y tenemos a un Jesús Bernal que no se le va a hacer ficha en este mercado porque está lesionado de larga duración, pero sí se va a incorporar en el mes de enero, así que casi sería un fichaje ya del próximo invierno. Eso en cuanto al centro del campo, podemos sumar en esa línea también a César Gelaber, nos iríamos a la banda izquierda y tendríamos a Gaspar y a Dani Queipo, en la banda derecha tendríamos a Dubasi, vamos a incorporar también a Otero un poquito y arriba a Madú y Jordi Caicedo. Evidentemente, aquí con algún ingrediente como Manu Rodríguez, centrocampista del Sporting Atlético, que ha hecho una brillantísima, una escandalosa pretemporada. Para mí está entre los tres mejores de esta pretemporada con el Sporting, y alguna que otra pieza más que pueda incorporar a Sir Garitano. Así quedaría más o menos a día de hoy con esa llegada de Mamadou y dos alternativas más, que sería sobre todo un extremo y un defensa central, además de Ndiaye en ese centro del campo. De esa forma, Loren, se necesita un central, ¿no? Porque entiendo que hay un hueco y no sé si ves algún otro hueco importante en alguna otra posición y no sé, Sí, comentas, bueno, esos nombres que pueden llegar o que te puedan encajar a ti en esos eso. huecos que tú veas. Bueno, el ataque, ¿no? Y cuando digo el ataque no me refiero solamente al delantero, porque todos necesitábamos ver a Jordi Caicedo y necesitábamos ver a Madú. Les hemos visto, pero los hemos visto en amistosos y en pretemporada. Yo sigo teniendo cierta desconfianza. Importante eso, Así sí. Para Asier Garitano va a ser Juan Otero el titular, casi diría que indiscutible. Con lo cual a mí me faltaría alguien que fuera en referencia, que hubiera competencia entre ellos
en esa posición de 9. Necesitamos un recambio para Jonathan Dubasing, que no lo tiene, no es natural, no se puede duplicar a Jonathan Dubasing, no podemos clonarlo, pero sí que necesitamos un jugador que haga las veces de Jonathan Dubasing. Buscaría un extremo, suena, y sobre todo porque también se ha quedado con una pequeña espinita clavada de la temporada pasada, Nico Serrano, que pudiera volver a llegar al Sporting en calidad de cedido. Entonces cubriríamos, bueno, pues para izquierda y para derecha al bueno de Nico Serrano. Infructuoso ese intento que hubo por Sergio Álvarez, recuperar un capitán, recuperar esa piececita que se nos fue con Gote, recuperarla con Sergio Álvarez, el centrocampista de Eibar, pero el Eibar parece que quiere seguir contando con él, con lo cual ahí se va a apretar un poquito la situación, y con la llegada de Ndiaye prácticamente queda la puerta cerrada con Sergio, ¿no? Y en cuanto a nivel de nombres de centrales, pues no te sabía decir, porque precisamente ahí está la duda, o lateral izquierdo o central, y utilizo a Diego Sánchez de central. Desde la llegada, es importante, desde la llegada de Asier Garitano, Diego Sánchez ha actuado más de lateral que de central, Bueno, pues ahí están los nombres, y así quedaría la plantilla del Real Sporting. La verdad es que parece que tampoco puede haber demasiados movimientos, ¿no? De aquí al final de mercado siempre queda alguno, ¿no?, para el final, pero la plantilla del Real Sporting está cerrada en un alto porcentaje, Lori. Bueno, yo diría que a un 90%, 95%, claro, sí. Estamos hablando de titulares, pero evidentemente todos sabemos, y más en la Hypermotion, que el secreto de estar en la parte alta de la tabla al final de temporada es el fondo de armario, y eso es lo que necesita el Sporting, y lo que han acusado muchos equipos que han fracasado la temporada pasada. Bueno, pues así quedaría la plantilla del Real Sporting. Bueno, desde luego nos has dado un grandísimo contexto, nos has explicado de primera mano, además, después de cubrir en Radio Sporting todos esos encuentros, o la mayoría de pretemporada. Así que, Loren, no me queda otra que darte las gracias, tanto a ti como a Radio Sporting, siempre presentes en este camino al cielo de Fondo Segunda y Radio Marca. Nada, un placer. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo, un placer. Y nosotros, que aquí dejamos este último programa, edición verano de Camino al Cielo. Han sido varias semanas, bueno, de repaso de fichajes, de repaso de rumores, siempre atentos a la última hora del mercado en la liga que más nos apasiona, la liga Hypermotion, pero todo tiene su final, todo tiene su fin, y este es el de la edición de la que os estoy hablando, porque ya esta semana va a comenzar una nueva edición de Segunda División, la Liga Hypermotion 2025-2026, que promete y mucho de estar plagada de emoción, como siempre, de calidad, de muchísimo nivel. Lo estamos viendo, lo hemos visto durante todo el verano, todas esas incorporaciones y todos esos fichajes, movimientos que hemos visto. La semana que viene seguramente ya tendremos por aquí al habitual presentando delante de estos micrófonos de Radio Marca de Fondo Segunda, como es Alex Rodríguez, o sea que yo me despido por aquí. Nos veremos aún así, hoy nos escucharemos, mejor dicho, durante la semana que viene. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, y atentos porque ya empieza lo bueno. Summertime.